Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Ay, la cámara. Buenas noches, Alejandro, Daisy, Ferney, Valeria, Wilmar. Profe, buenas noches. Nosotros hasta cuándo tenemos plazo para pasar los trabajos. Tranquilo, no se me estrese. Hasta la otra Ah, semana. bueno, bueno, está bien, gracias. Hasta la otra semana. Y además está pendiente lo del examen que no me han informado desde coordinación cuando hay que hacerlo, pero yo creo que les avisan a ustedes para cuándo es. Tranquilo, pues igual el viernes yo termino con los grupos porque pues ya se acaba el mes y me dijeron que era solo por el mes de agosto, pero pues igual yo les voy a dar el fin de semana para que trabajen, complementen, igual ellos pues son más flexibles con no, me tienen que dar a mí una semanita para poder calificar porque hasta el viernes de clase, o sea que para que entreguen habría un tiempito prudente. Listo, pero lo importante es ir trabajando con las guías que ya pasaron. Listo, porque hoy empezamos guía nueva. Hoy empezamos semana 4, la última semana de ciencias naturales para, para ustedes. ¿Sí? Entonces ya voy a abrir acá. Vamos a ver, María Obed, ya llegó, Isabela. Voy a abrir la guía. Un momentico yo. Listo. Bueno, compañeros, hoy vamos a hablar de las soluciones para la descontaminación, vamos a hablar del medio ambiente, ¿sí? Bueno, entonces acá va a compartir la guía, ya pasamos. Acá me dice la profe Wilma, yo le había preguntado la clase pasada hasta cuándo tenía plazo para haber empezado 2 semanas después, yo ya estoy dejando los días, solo es que Ah, sí, claro, sí, son 2 semanas de trabajo atrasados, sí, no, tranquilo, pues igual yo mañana hablo con el encargado para que nos dé más placito o decirle la fecha que yo debo subir las notas exacta para poder decir a ustedes, pero cuente con esta semanita, el fin de semana y la otra semana por ahí hasta el lunes o martes, listo, para que no se angustie Wilmer. Entonces vamos con María Obed, ya vi que entró, listo, Wilma, con Hola, mucho profe, buenas gusto, noches. listo, María Obed, por ahí muy juiciosita. 26. Isabela también vi que entró. Hola, Mm, profe. hola Isabela. Ahora veo, ve, tiene unos punticos para yo por ahí ya les tengo pendiente para calificarles, subir unos punticos. Ferney también es juicioso con la entrada. Ferney también muy bien. Seis. Llegó Mónica. Wilmar González, muy bien. Wilmar entró el 22, ¿no? Wilmar. Daisy Joana. También ya lleva acá es con nosotros. Valeria Gavanzo, también, muy bien. Alejandro Arango. Alejandro es nuevo con nosotros hoy. O alguien que entró con otro nombre. A ver qué nos dice acá. Alejandro, listo, ya te meto acá en mi listica de asistencias. Lo mismo, Alejandro, como tú entras hoy apenas, pues ellos se tienen que darte un tiempo prudente para solucionar, ¿cierto? Pues lo de la actividad de entrega. Pero entonces yo le preguntaría,
mañana al coordinador a ver qué nos dice. Listo. Es Alejandro Arango. Muy bien. Eh, listo, buenas noches, Mónica. Listo, ahora sí vamos a empezar lo que ya. Ah, Marco Torre Negra. Marco también muy juicioso con la asistencia. Listo. Bueno, empezamos hoy, semana 4, la última guía. Ya está la última guía que van a ver conmigo. Entonces, están viendo la guía en este momento. Por favor, me confirman. Sí, profe. Listo. Entonces, aquí estamos hablando de lo que corresponde entonces a la parte de, gracias, Daisy. Ujú. Muy bien, Mónica. Bueno, entonces, aquí estamos hablando de lo que es cómo solucionamos problemas de contaminación, ¿cierto? O sea, cómo descontaminando, cómo se pueden separar mezclas. Yo no sé si ustedes, bueno, voy aquí un momentico a buscarlo y ya se los muestro. ¿Ustedes alguna vez han visto en internet, bueno, en redes, el río más sucio del mundo? ¿Alguna vez han escuchado hablar del río Citaru? Ujú. ¿O no? Mira, se los muestro. Un momento. Mira, acá hay un videíto para que lo veamos sobre lo que vamos a ver. Mm, Listo. Listo. Un momento. Bueno, ahora sí. ¿Alguien más llegó? Permítame, yo reviso. No, nadie más. Chat. Ya. Bueno, les voy a compartir este videito que es sobre el río más contaminado del mundo, ¿sí? Entonces, me confirman si escuchan el audio, por favor. Yo no escucho nada, perdón. Como una Pero musiquita, yo, ¿no? Profe, los ríos más contaminados de aquí de Colombia es Amazonas y Magdalena. Exacto. Este no está aquí. Este es en Indonesia, en la isla de Java, ¿sí? Antes era utilizado para la pesca y mírelo ahora, la contaminación, como los pobres peces mueren. Y ahora lo que hacen es como reciclaje. El río es como una calle de reciclaje. Miren, eso que ustedes ven como si fuera calle es el río y la basura flotando. Bueno, entonces ahí dejamos de compartir. Como pudieron ver, es bien, no es Colombia, pero sí es un lugar del planeta. Entonces, ahí está muy bien el compañero que nos estaba diciendo que los más contaminados son ¿cuáles? El compañero.
Nunca se escucha quién nos estaba haciendo el aporte. Se nos fue el compañero que me estaba diciendo lo de los ríos más contaminados. Bueno, esta nos acaba de decir. Yo me acuerdo que él dijo el Amazonas, pero no me Sí, acuerdo del otro. sí, él dijo dos, pero se nos fue. Bueno, El entonces, Amazonas y el otro es el Magdalena. listo, bueno. Entonces Sí, el aquí, río Amazonas y el río Magdalena son los ríos más Magdalena, contaminados de más Colombia. exacto, muy bien. Entonces aquí nos dice, vamos a analizar pues, la situación, ¿sí? Para ver qué pues, solución se le puede dar. Dice, aprenderás a, aprenderás a utilizar métodos sencillos, pero fundamentales para proponer soluciones a la contaminación. En ese caso, pues aquí tenemos un ejemplo de un río también contaminado, miren, ¿sí? Entonces, aquí vemos el señor que está ahí, ¿cierto? Mire que no tiene nada de métodos ni guante ni nada para ir a limpiar esa partecita. Entonces, lo que nos dicen acá es como un trabajo en casa, ¿sí? Realiza un recorrido por los alrededores de tu casa, identifica por lo menos tres fuentes diferentes de agua. Pídele a un adulto que te acompañe, eso es como para los niños, ¿no? Lleve tres, lleve tres frascos marcados con cada lugar identificado. Entonces, debe identificar lugares como un río, quebrada, lago, estanque, agua, charca. O sea, pídele al adulto con el que vayas que tome una muestra pequeña de agua en cada lugar. Vuelve a la casa y realiza las siguientes actividades. Bueno, si ustedes no tienen agua cercana a ríos, de como un poquito difícil, ¿cierto? Pero pues vamos a ver hasta dónde podemos hacerlo. ¿Qué nos dice? Anota en tu cuaderno las características físicas de color, olor y turbidez. O sea, lo pueden también hacer buscando en internet. eh, Ejemplo de agua del río tal, ¿sí? O características del agua del río tal, o del lago tal, sin necesidad de recoger la muestra como tal, pero sí averiguar las características del agua. El único lugar que me queda cerca es el río Medellín. Ay, no, cuidado se vaya. No, 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 no. Muy difícil. Entonces, lo que tiene que buscar es como las características de agua del río, de un lago, pues lo puede buscar en internet, usted busca ahí cuál es el color del río Medellín, color del agua del río Medellín. Sí, como en la turbidez del agua del río Medellín. Entonces, está buscando en internet y lo va colocando ahí. Listo. Bueno, entonces, lo importante es como observar las diferencias. No es lo mismo cuando usted, por ejemplo, va a un río cristalino, a una cascada, está en una reserva donde la gente que entra ya debe primero tener un permiso especial, no puede llevar contaminación. Bueno, tantas cosas para proteger la zona. En cambio, a que usted vaya a un lugar donde la gente como aquí en la figura de arriba, hace lo que quiere, tira lo que quiere y pues contaminan, ¿ya? En ese caso, pues no, ¿cierto? No es lo correcto. La turbidez es que tan clara o no clara está el agua, ¿sí? Cuando uno trabaja en una planta de tratamiento de aguas, el agua igual cuando llueve llega como pantano, como agua café oscura, pero le aplican unos químicos para que ese pantano se separe del agua y queda flotando el pantano y a los lados el agua un poco más clara. Luego pasa otro tanque, en ese tanque, entonces el pantano se va hacia el fondo y el agua arriba queda limpia. Luego va a otro tanque donde pasa por un montón de capas como de una tierra especial, de piedras, de carbón activo, en un montón de capas que se filtra para evitar que hayan más contaminantes y bacterias. Y por último se le adiciona, dependiendo pues de qué tan contaminado es el agua, unos químicos como carbón activo, ¿sí? El cloro, para que el agua ya quede potable. Entonces, si ustedes miran, pues de pronto no todas las lugares van a tener el agua tan transparente. De pronto nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos, sí pudieron observar ríos muy cristalinos y muy bonitos porque no había tanta contaminación. Pero hoy en día para nosotros hay mucha contaminación, ¿sí? Entonces es como, no tan, yo no siento que hagan este laboratorio como tal, pero sí que me sepan decir por qué el agua digamos, de una cascada es tan diferente al agua del río Medellín.
o al agua del río Magdalena, ¿cierto? El color, el olor, ¿sí? Bueno, Yo mm, digo que es por la contaminación de los lugares, porque una exacto, cascada está más en el bosque, ¿sí me entiende? Donde no hay tanta humanidad ni tanta contaminación. Entonces yo correcto, creería por eso. Isabela, muy bien, Cuando correcto. Magdalena, eso está como en más en la sociedad, ¿sí me entiende? Sí, porque hay gente que lo que hace es que está construyendo al lado de los ríos y eso no Ujú, tiene ninguna parte, digamos, sanitaria. Entonces, ¿dónde va todo? Lo que no necesita, al río. claro. Bueno. Entonces, lo que pasa es que lo que yo aquí con esta partecita es que ustedes entiendan lo que acaba de decir Isabela y lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Que dentro del agua hay muchos componentes contaminantes que pues pueden separar los sólidos de los líquidos. Entonces, aquí vamos a ver como un poquitico de química ya, ¿sí? Entonces, bueno, entonces digamos que ya sabemos. Aquí vamos a dos procesos para separar sólidos y líquidos, sedimentación y evaporación. Como ustedes pueden ver ahí, eso es una planta de tratamiento de aguas que yo les contaba ahorita. Entonces, aquí podemos ver cómo está, ¿sí? Aquí podemos ver cómo está eh, esta planta tiene unos tanques. Mire, este es un tanque, está viendo mi mouse. Este es un tanque, este es otro aquí, y cada uno tiene unas diferencias. No todos son iguales, otros son puros como piscinitas pequeñas, una seguida de otras, ¿sí? Y en cada tanque va pasando algo diferente. Cuando el agua viene así tan turbia, se le aplica un sulfato, turbia es que viene con pantano. ¿Sí? Y usted sabe que los ríos, cuando viene su caudal, pues se puede arrimar la vaquita, hacer el popó, o sea, la boñiga ahí, entonces llueve, y entonces la lluvia va arrastrando la boñiga o las heces fecales del perro, de la oveja, bueno, al río, y eso va al río. Y luego usted tiene, ¿sí será que toma agua de ese río? Puede ser una zona muy natural, pero hay una bacteria que se llama Escherichia coli, que está en las heces fecales de los animales de sangre caliente, ¿sí? O sea, los mamíferos, como la vaca, como el perro, bueno, como el caballo. Y si usted consume agua con esos Escherichia coli, pues se va a enfermar, ¿sí? Pues hoy en día el agua debe ser tratada y purificada. Entonces aquí nos están mostrando que es un tratamiento muy común la sedimentación, para dejar que los sólidos vayan donde, como al fondo, se sedimenten, ¿sí? Bueno, y también pues una filtración, como si fueran unas mallas, cuando ya son partículas muy grandes. Pero normalmente la separación de partículas en suspensión, que son más densas que el agua, o sea, lo que es más denso va más a dónde, al fondo, lo que es menos denso queda arriba. ¿Listo? Entonces, esa técnica se usa mucho para separar los sólidos de los líquidos en aguas residuales. O sea, hay tratamiento de agua cuando viene del nacimiento, del río, para volverlo potable. Pero también hay unas plantas de tratamiento de aguas residuales que es los que cogen el agua que sale de las casas y tratan como de limpiarle todo lo malo que tiene, ¿cierto? Entonces, dejen de dejar caer al fondo todas las partículas sólidas porque obvio por ser más denso que el agua, pues se van al fondo. No se deben utilizar compuestos químicos como fluorados o coagulantes, ¿no? Ellos tratan de que por peso o por densidad baje. ¿Listo? De pronto cuando es el agua para potable, para hacer el agua potable, eso sí usan floculantes y coaguladores. Bueno, como sulfatos y eso. Entonces, por su parte, la evaporación es una técnica mucho más sencilla que se usa para separar un sólido disuelto en un líquido. La técnica consiste en poner a fuego la mezcla y llevar hasta punto de ebullición, o sea, que hierva, y el sólido debe quedar en el fondo y el líquido se debe evaporar, se forma vapor y se va. Entonces dice, ¿en qué casos crees que es necesario realizar esos dos procesos? ¿Sí? ¿En qué casos? Entonces, ¿qué creen? Ahí en el tratamiento de aguas, obvio, para tratamiento de aguas residuales y de aguas para agua potable. Bueno, acá nos dice otro como experimento. Las cuatro muestras de agua que tiene la anterior actividad, bueno, digamos que usted cogió tres muestras, entonces tres diferentes, un lago, un río, una cascada, un ejemplo.
Entonces nos dice, primero desarrollemos el proceso de sedimentación, que es muy sencillo, simplemente de las recipientes de las muestras en un lugar en donde no se muevan y al cabo de unas horas anote la observación. Si a usted le queda muy difícil, como no puede ir a conseguir agua de esos lugares, coja un poquito de tierra y una matica de su casa, una matera, en un vasito con agua, mézclelo, déjelo ahí, mézclelo, mézclelo, se va a poner oscurito, cafecito y unas partículas ahí como flotando. Déjelo quietico y póngase a mirarlo. A ver, ¿qué observa usted? Cómo lo que está más pesado se va para el fondo y cómo lo que está pesado y cómo queda el agua a transcurrir el tiempo, ¿sí? Entonces usted lo que puede hacer es, pues, hágalo con una sola vez. Usted mire en un vasito transparente, agua con tierra, normalita. Mezcla y déjela ver qué pasa, ¿sí? Entonces, le preguntan, apenas se tomó color o los turbientes, color, pues apenas se tomó era más oscuro, más café oscuro. El olor, bueno, ve que aquí como no hay contaminantes, sino que solo la tierrita, pues no huele tan mal. Turbidez, pues entonces, como decir, no se puede ver no se puede ver por el vaso al otro lado, sino que está turbio, está bien oscuro, muy turbio, ¿sí? Después de sedimentar, después de que pase un tiempito, y usted vea cómo se van acomodando la tierrita en el agua, por lo que va más pesadito, las partículas, ¿cierto? Cómo se va acá formando, les va a decir el color. Ah, no, es que ya no es café oscuro, sino como un beige. El olor, bueno, el olor no cambió, como lo vamos a hacer con tierrita normal. Si fuera de agua de contaminante, pues obvio, hasta tapabocas tendría que ponerse porque no puede contaminarse. Ah, bueno, pues está un poco menos turbio, ¿sí? O mantiene la turbidez, bueno, ya usted lo decide la turbidez. Bueno, entonces es como que ustedes vean un ejemplito, no tiene que ser necesariamente con las muestras, pero sí que ustedes vean cómo por densidad las sustancias más pesadas con el agua bajan. Bueno, dice, mm, bueno, no, eso ya es mirar qué fondos, la tercera, pues no hay necesidad. Entonces ya nos dicen es que lo caliente y que mire qué queda y qué no. Pero en ese punto no lo hagamos. Esto solo yo necesito que ustedes me identifiquen qué es sedimentar. ¿Y para qué es que es sedimentar? Es qué pasa con las partículas cuando no están en movimiento dentro del vaso. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Listo? Bueno, entonces vamos acá a hablar de algunos métodos de separación. Ese sí está un poquito más fácil. ¿Sí? Hay un método de separación que se llama mm, filtración. ¿Sí? Entonces, vemos que vemos ahí. Eso lo usan mucho en las casas, para hacer el jugo, ¿cierto? Para colar el aceite cuando Un tiene colador. muy bien, Mónica, gracias, un colador. Nos dice en un recipiente grande, piedras grandes, medianas, pequeñas, objetos de plástico, bueno, varios objetos de diferentes tamaños, ¿sí? Malla o angeo de diferentes tamaños, puede ser ese pequeño, puede ser el del jugo, hasta un colador de café, si funciona. Entonces, ustedes mezclan todos los sólidos y las piedras en un recipiente con agua. Y todo lo que quieran en un recipiente con agua. ¿Sí? Y luego van a introducir la mezcla a la malla o angeo o colador y con agujeros más grandes describan los objetos que quedan. O sea, ya ustedes hacen como hace el jugo. Cuando uno hace el jugo, que pasa una parte, pero hay otra parte que no pasa. Se queda donde ahí encimita. Entonces, eh, denme un momento. Bueno, entonces aquí tenemos pues como un proceso de separación de sólidos y líquidos que se llama filtración. Entonces, esto es lo que quiero que ustedes vean, ¿cierto? Realizan lo mismo con la malla del tejido más fino. Es que, por ejemplo, cuando sacan la harina del río, ¿sí? Eso también un proceso de filtración. Entonces, revisan nuevamente que queda en la superficie y que queda en el fondo. Listo. Bueno, entonces es como que dibujen, esto sí está más facilito porque lo pueden hacer. Un momentico, por fin. Vayan leyendo allí. Entonces, pues ya responden las preguntas, ¿cierto? ¿Por qué utilizar para descontaminar? ¿Qué tipo de contaminación para disminuir esa técnica de separación? ¿Listo?
Ya que vemos un ejemplo de un pretratamiento. Le antes acá, vamos a mirar la imagen. Por favor, miremosla por un minutico. Bueno, entonces, como vimos la imagen, dice esquema del pretratamiento. Entonces, aquí vemos un pozo de muy grueso, ¿sí? Aquí vemos un pocito. El tornillo de Arquímedes, que eso es con física, mírenlo, acá está. Un compactador, las rejas, un soplante, un desengrasador o desarenador, concentrador de arenas y concentrador de grasas. Inclusive, hoy en día para un restaurante poder tener permiso para trabajar o una cafetería, en el desagüe tiene que tener un atrapagrasas, algo que separe la grasa que no se puede ir al conducto, al Sí, una acueducto. trampa grasas. Ujú. Tiene que tenerlo, o sea, es súper indispensable para evitar, porque sabe que la grasa se acumula, se va comiendo sólida y pues tapa las cañerías. Entonces, y más es contaminante, ¿no? Bueno, entonces nos dice acá, tamizado como pretratamiento de aguas residuales. ¿Sí? Entonces, tamizado es parecido a la filtración, como ustedes pueden ver aquí. Mire, acá hay concentrados de arenas, aquí hay otra también. Desarenador, desengrasador. Aquí tenemos las rejas, otra vez pasa por aquí, vuelve otra vez, ¿sí? Hasta el pozo, donde está aquí. Entonces nos dice, el tamizado es una especie de filtración sobre una superficie similar a una mancha, o sea, lo que vamos a hacer como con el colador. El objetivo de un tamizado es eliminar material tanto inorgánico como orgánico, de acuerdo con su tamaño, y por ello se usa en las plantas de tratamiento de aguas residuales rejas de diferentes tamaños y distancias entre sus barrotes. Entonces, la parte A dice, macrotamizado. Se usan rejillas con orificios superiores a 2 centímetros. Y 2 centímetros siempre es como esta partecita, o sea que siempre es grandecito. Para que no puedan pasar por allí ramas grandes, residuos animales, vegetales, botellas, telas, otros materiales en suspensión. ¿Sí? Microtamizados son rejillas con orificios mucho más pequeños, como la tela, como cuando el colador del café, ¿cierto? Ahí se retiene el plancton y otros organismos del agua, y así como algunas partículas sólidas más pequeñas del tamaño de la punta de un alfiler, o sea, es para cosas muy chiquiticas. Entonces, de acuerdo con lo anterior, nos podemos, dice, concluir de la experiencia realizada, ¿sí? Pues como ustedes hicieron con el colador, van a tener cositas más pequeñas, cositas más grandes, inclusive van a hacer el proceso de filtrado, tamizado, pues van a decir, ah, sí, profe, lo que pasa es que el juguetico de mi niño chiquitico no pasó. Pero imagínense que ahí había, disolví un poquito de frutiño, y frutiño, pues obvio que sí pasó con colorante. Pues unas cosas van a pasar, otras no van a pasar. Bueno, entonces se llaman separación de mezclas, pero para ayudar, en el caso ya haciéndolo un ejemplo grande con la parte ambiental, pues es para descontaminar los ríos, ¿sí? Es para hacer tratamiento de plantas residuales, aguas residuales y todo eso. Bueno, pasamos entonces a las mezclas. Las mezclas, como ustedes pueden ver ahí, las mezclas tenemos como un café con azúcar. Yo qué es eso, ¿cierto? Café y azúcar. Entonces allí nos están hablando que eso es una mezcla. Una mezcla siempre va a tener, pues, varios componentes. En este caso hay mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿Cuál es la diferencia? La palabra homo quiere decir igual, o sea que yo solo veo una cosa. Agua con alcohol, solo veo una cosa. Pero si tengo, por ejemplo, agua con aceite, ¿cuántas cosas voy a ver? ¿Cuántas? ¿Una o dos? Dos, Profe, profe. Dos. Dos porque bueno, al final cada uno se lleva ni el líquido con el aceite, entonces se van a ver dos porque el aceite se va a separar del líquido. Muy bien, Mónica. Muy bien, Isabela. Porque el aceite, como es menos denso, queda más arriba y el agua queda más abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa allí?
Cuando yo veo los componentes se llama heterogéneo, o sea, diferente. Hetero quiere decir diferente. Homo quiere decir igual. Entonces, esas mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas, ¿sí? Entonces, acá nos da el ejemplo, agua mineral es una mezcla de agua potable y sales minerales, pero no podemos ver cada uno de sus componentes, ¿sí? Pero ahí hay varios componentes. Dice, escribe en tu cuaderno otros dos ejemplos de mezclas homogéneas que uses en tu vida cotidiana. Ya ustedes dirán, ah, pues el café, ¿sí? Y bueno, ya buscan dentro de lo que ustedes tienen en su casa que puede ser una mezcla homogénea, donde yo vea solo una fase. Perdón, profe, yo creo que el café con leche no sería homogéneo. Si está, si está, digamos, en condiciones normales, sí, pero si tiene más leche, la que puede disolver el café, se va para el fondo unos grumos. O si no está caliente el café, quedan como grumos de leche. ¿Le ha pasado? Y tiene que hacerle hasta que le haces, como cuando uno hace, eh, digamos, a veces hasta el Milo. Es más fácil disolverlo en caliente que en frío. Es como Entonces la quedan pintura, profe, grumos. no. O Exacto, por como la ejemplo, que la pintura. pone mal con leche. Sino que Una la pone mezcla malta con homogénea. leche, a veces se separa, cuando usted no la sabe echar, Por se corta la densidades, ajá, exacto. Si yo veo, por pero ejemplo, dime, Isabela. que queda bien. O sea, que queda la leche con la pone malta revuelta. Y hay veces que cuando uno la echa mal, se separa, Lo que pasa se es que corta aquí, la sí, aquí cuando ya hablamos de mezclas homogéneas, estamos hablando de soluciones. Y las soluciones pueden ser saturadas, sobresaturadas, diluidas, concentradas. Entonces, todo tiene, como cuando uno tiene, por ejemplo, la limonada. Usted hace limón si usted coge el limoncito y lo pasa por el colador para que no queden las cositas, las pepitas y todo eso, entonces usted queda ahí el limoncito con el agua. Pero si usted le aplica el azúcar y ese azúcar es más del que se puede disolver, la que esa solución de agua con limón puede disolver, ¿a dónde va el azúcar? ¿A dónde va? papa. Para el fondo. Entonces ya no sería homogéneo. ¿Por qué? Porque estoy viendo azúcar y agua con limón, ¿sí? Entonces ahí cuando yo veo las partes ya es diferente. Y además una solución sobresaturada porque es tanto el azúcar que no se pudo, que la sustancia líquida no la pudo disolver, ¿sí? Entonces depende como las concentraciones de lo que estoy mezclando. ¿Listo? Entonces ya ustedes, como dice el señor, pues es la pintura homogénea, yo solo veo una cosa. En la pintura yo la mezclo, pero solo veo una sola cosa, ¿sí? No estoy viendo varias cosas flotando en la pintura. Para mí podría ser lo que dice Ferney. Bueno, luego nos dice que las mezclas homogéneas son soluciones, ¿sí? Y las soluciones son muy importantes en las ciencias naturales, que muchas cosas son soluciones. En la industria se maneja mucho las soluciones, eso tiene una parte matemática, volumen, masa, volumen, concentraciones, inclusive pues para que un producto sea, digamos, avalado por el INVIVA, tiene que explicar qué componentes tiene, las concentraciones, cómo lo hacen, que no tenga contaminantes, que no sea peligroso, bueno, un montón de cosas en la parte química. En cambio, las mezclas heterogéneas, que son, digamos, donde podemos diferenciar claramente los componentes, entonces yo tengo agua con piedras, obvio identifico las dos partes, ¿sí? Una ensalada de frutas, identifico todas sus partes, ¿sí? O entonces, algo así, digamos, esas aromáticas que hacen de frutas, que le colocan todos los pedacitos ahí, el agua, y le colocan el pedacito, entonces, que de fresita, que durazno, que entonces todo eso cosito, estoy viendo varias El partes. salpicón. El salpicón, el salpicón también, Mónica, gracias. Entonces, aquí vemos las diferencias entre mezcla homogénea, veo una sola cosa. Mezcla heterogénea, ¿cuántas cosas veo? Dos, veo todos los componentes, ¿sí? Entonces dice, escribe dos ejemplos de mezclas heterogéneas que conozcas o uses en tu vida cotidiana. Imagínese usted un arroz con leche, con pasas, con queso, con coco, estoy viendo todos los componentes. Bueno, entonces luego hablamos de que las mezclas heterogéneas pueden agruparse en dos categorías, ¿cierto? Una son las emulsiones. Quiere decir, un ejemplo de emulsión es el agua y el aceite, ¿sí? Una emulsión.
Escribe dos ejemplos de emulsiones que encuentres en tu casa a manera de vista. Revisa la cocina que podríamos tener, ¿sí? Unas son las... Perdón, profe, Ajá. la mayonesa también sería como una emulsión. Bueno, espere, yo explico esta y entonces ahí ya, mira, ya usted los ubica. Porque la otra son las suspensiones. Estas mezclas en donde una fase sólida no soluble en agua está en fase líquida. Por ejemplo, la arcilla o las pinturas al agua, ¿sí? Entonces, sí pueden ser homogéneas, pero digamos que la fase sólida no es no soluble en agua, no se puede ser soluble en agua, en la fase líquida. Entonces, uno siempre habla, por ejemplo, como decía ahorita, hay emulsiones, sí, digamos, el agua y el aceite, sí, porque la mayonesa agua, tiene aceite, tiene huevo, tiene cebolla, pero sí, queda más bien, y cuando las hacen en casa, no comercializan en casa, pues a veces se separan un poquito, se ven las diferencias. Y las suspensiones, pues como lo vemos, ¿sí? Son mezclas en donde una fase sólida no soluble en agua está en la fase líquida. Entonces ahí se ve como cuando está la arcilla o pinturas, pero del agua, porque el aceite sí es más espeso. Bueno, entonces dice busquen ejemplos de suspensiones en su casa. Entonces ahí es fácil. Ejemplo, mezcla homogénea. Ejemplo de mezcla heterogénea. Ejemplo de emulsiones y ejemplo de suspensiones. Eso pues facilito lo que ya dijimos acá o pueden buscar en otros medios en internet o ahí en información donde pueden buscar. Bueno, vamos a otro ejemplo. Bueno, este ejemplo, estos son por los ejemplitos de cómo hacer separación de mezclas. Les cuento que este tema sale tanto en las pruebas ICFES. Separación de mezclas siempre sale en la prueba de 10 y 11. De 11. Entonces nos dice, un papel poroso como el filtro de una cafetera, de las cafeterías que son como blanquitos en forma de... también puede ser un papel absorbente, pero pues los de filtro son más especializados. Nos dice, puede recortar un extremo del papel periódico sin tinta, marcador, bolígrafos, un poco de alcohol, bueno, esos son los materiales. Entonces, ¿qué nos dice? Que muchas veces necesitan analizar los componentes de las sustancias para luego mirar cómo están hechos. Este experimento es muy bonito porque me descompone el color. Se llama la cromatografía. Aquí uno va a mirar qué tanto una mezcla se disuelve o se separan los colores en un medio poroso, como el papel filtro, o de estos papeles absorbentes que son papeles de rollo que uno arranca para secar, esos también. Entonces usted coge una tira de papel poroso de más o menos 4 centímetros, enrolla un extremo, un bolígrafo para que quede encima del vaso. Ahorita le muestro un video. Y pues el otro debe quedar al fondo del vaso, o sea, la tirita debe quedar al fondo del vaso. ¿Qué es lo que van a hacer? Dibujan un punto de tinta en el extremo libre, ojalá un marcador negro puede ser, de los que no sean de tablero, sino marcador permanente, un puntico ahí, pero bien grandecito. Entonces, ahí lo que van a dibujar eso, ¿sí? Y ya pues eso va a quedar pegado en el... Yo les busco para que ustedes me entiendan, porque, ¿sí? Un poco difícil que me entiendan, sin explicarles. Ay, un momento, yo hago acá. Bueno, lo que vamos a buscar, espero yo dejo compartir aquí, y ya comparto con ustedes. Lo que ustedes van a hacer, como es, ¿sí? Como esto, van a colocar un recipiente, puede ser un vasito,